Entonces, muy bien. Entonces, como se había explicado, esta primera parte va a ser un abordaje veloz de lo que es investigación cualitativa para conocer su enlace con el uso de la herramienta, este software, que nos va a permitir organizar el material. Estoy empezando a compartir. No sé si me dicen si estoy compartiendo el material. Hola, Está hola. perfecto, se ve, se ve. Sí, Muy se bien. ve. Muchísimas gracias. Sí, se ve. Ya. Entonces, análisis de datos cualitativos con software, pero esta parte es un poco teórica de investigación cualitativa, les estoy advirtiendo, para uniformar conocimientos con todos los participantes. En esta primera parte vamos a ver, generalmente en este tipo de trabajos, a toda la muestra, a las personas que vienen de investigación positivista le llamábamos muestra, población, ya le llamamos corpus a nuestro grupo de textos que vamos a analizar. ¿Cuántos pueden ser? Depende de la investigación, ¿no? Pueden ser uno, dos, pueden ser varios, o puede ser anotaciones de una observación, puede ser entrevistas, puede ser otro grupo de análisis de alguna acta. Tengo alguien de derecho, una ley puedo analizar, sí, se puede con este software. Y todos esos elementos voy a empezar a armar una unidad hermenéutica. Y a todos esos elementos en investigación cualitativa les denominamos corpus, ¿ya? Vamos a tener tres fases, ¿ya? Estoy aquí trabajando solamente con la parte operativa. La fase inicial, la fase de elección del tipo de análisis que vamos a hacer y la creación del marco explicativo. O sea, tiene tres elementos que vamos a considerar en esta parte de análisis. Si lo vieron con el colega anterior, les pido paciencia, es para uniformar. Tenemos que hacer para la investigación cualitativa, que nosotros hacemos análisis de texto e imagen también. Con software Atlasti se puede hacer análisis de texto, imagen, video y hasta geodatos, que es Google Earth, mapas, podemos analizar con esto también. ¿Qué hacemos primero en este tipo de análisis de investigación cualitativa? Primero descomponemos. Vamos a empezar a descomponer con el software en citas, en códigos, y luego vamos a armar categorías. O vamos a hacer un análisis automático, tal vez que nos puede ayudar el software para iniciar, como a ver, ¿qué me está presentando este documento, este texto? La fotografía necesita un poco de más comentario nuestro, de un análisis más personal del investigador. En realidad, con el texto trabaja muy bien en eso. Luego, de descomponer, nosotros vamos a recomponer ese análisis. Entonces, esta parte es lo que en investigación cuantitativa hemos hecho ya las encuestas. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros, decimos, crear nuestra tabla de frecuencias? Es lo primero que hacemos. Entonces, en investigación cualitativa hacemos una descomposición en citas, códigos, categorías. Y luego volvemos a recomponer, pero ya con uso de teoría e interpretación del investigador. Por eso recomponemos, pero ya con nuestro análisis como investigadores. Esa parte no sé si me la comprenden, si tienen alguna duda, debate, idea, contraidea. Ese es mi problemita, ¿ve? Me van a disculpar, pero como es primera clase, ni modo. Tengo unas campanitas por ahí que me suenan y es por eso que les pido, como es primera, ni modo. Pero a partir de la siguiente clase, 10 minutos empezamos y lamentablemente ya no los puedo admitir. Ya. Entonces hacemos un análisis de descomposición y luego de recomposición. La recomposición, ¿para qué descompongo si voy a recomponer? Es que tienes que entender cada cita en un contexto de códigos, en un contexto de categorías. Y luego recomponer en función de la interpretación que le vamos a dar como investigadores. ¿Le damos la interpretación con nuestra forma de pensar? Sí, pero también guiados por la teoría.
intervienen tres elementos en la recomposición. Entonces vamos a ingresar a a los datos que obtenemos en la investigación cualitativa. ¿Qué qué se analiza en la investigación cualitativa y qué también nos ayuda a analizar este software Atlas T? Discursos, todo tipo de discursos, todo lo que es texto en realidad nos ayuda. ¿Puedo hacer mi marco teórico con un análisis para mi monografía? Sí, te va a ayudar muchísimo. Todo lo que es texto te ayuda. Ayuda también imágenes, pero la imagen tiene otro tratamiento un poco diferente. Y de hecho les voy a mostrar un trabajo que he realizado con pura imágenes, en realidad con puro memes, pero algunos textos que tenían también los memes. Entonces, sí, podemos hacer eso. Observaciones. La investigación cualitativa utiliza la observación participante y observación no participante. Utilizamos nuestro cuaderno, como es nuestra bitácora. Y hacemos anotaciones, ¿verdad? ¿Y cómo presentamos eso en la investigación? Atlas TIT te puede ayudar también. En realidad, la investigación cualitativa te ayuda a hacer las cítricas, códigos y categorías. Y Atlas TIT también me ayuda, sí, te ayuda a ordenar también eso. Entonces, en una unidad hermenéutica luego puedes armar discursos, entrevistas que tú hayas tenido o anotaciones de tu bitácora de trabajo, documentos, algún documento, alguna normativa, alguna reglamentación, cartas que tengas, elementos documentos que te ayuden a entender la investigación. Todo eso puedes añadir a tu unidad hermenéutica. Y el software te va a ayudar, ya les vuelvo a decir, a simplificar, ordenar y simplificarte el tiempo. El análisis cualitativo se hace en tres niveles: el nivel temático, estructural y el análisis de discurso. Son tres niveles que tenemos en realidad de análisis. El temático es cuando hacemos un análisis de sintaxis. Esto tiene que ver más con las áreas, si no, si tengo colegas de lingüística, van a entender bien cómo se hace este tipo de análisis. ¿Qué se dice en el nivel temático? Si a mí me interesa saber qué se dice, qué dimensión del lenguaje manifiesta, hago un análisis más sintáctico, entonces estoy haciendo un análisis temático. Atlas T me puede ayudar a hacer ese análisis temático, también te puede ayudar a hacer. Quiero hacer un análisis estructural de estos documentos, discursos, entrevistas, quiero hacer. Cuando quieres hacer un análisis estructural, vas a hacer cómo lo dice, ya no el qué, sino cómo lo dice, cuál es el tono, las palabras, ya se fija en otro tipo de análisis y las codificaciones van a ser diferentes. Es el análisis lingüístico, cómo utiliza la gramática, por qué prioriza el yo. Primero, hay discursos, hay personas que yo. Hace un momento estaba leyendo en un grupo de WhatsApp, los que son de la UPA, me van a entender, en el grupo de la FUD, y ahí veía a alguien que era yo, decía en primera persona, todo, yo digo, muy ego. Entonces, esto es un análisis estructural de ese discurso. De ese WhatsApp podríamos hacer un análisis, me hubiese interesado, lo borré, me hubiese muy interesante. Y veríamos cómo se plasma la estructura de ese discurso en un grupo de WhatsApp con los comentarios. Y el tercero, que es el análisis del discurso, es por qué y para qué lo dice. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Ya es un nivel de interpretación mayor del investigador. Acá realmente entra el investigador para dar su interpretación de por qué esas personas dicen esas palabras. ¿Para qué lo dicen? ¿Ya? En ese ejemplo que les estoy dando, yo decía, ¿por qué lo dice? Ah, seguro es así esta persona. Y nos basaríamos desde la psicología hasta otros elementos para determinar por qué era ese énfasis que hacía esta persona. ¿Y para qué lo dice? Yo recuerdo hace unos 2 meses que hizo un reclamo, dije, y me imagino que ahora está yendo en esa tónica, entonces ya estoy interpretando ese discurso. Es un análisis interpretativo de los usos del lenguaje que se hace. Las prácticas discursivas,
y las relaciones sociales. Sobre todo si utilizamos las teorías de Foucault, de Theon Van Dyck, que hacen el análisis de las prácticas discursivas, lo hace Foucault, en función del poder y el saber. Es interesante la teoría que él tiene en cuanto a prácticas discursivas. Y Theo Van Dyck le añade el elemento histórico. ¿En qué contexto histórico lo dice? Para la interpretación. Esta es, si recuerdan que les dije hace un momento, las interpretaciones las hacemos en la recomposición de acuerdo a lo que nosotros interpretamos como investigadores, pero en función de las teorías que estamos utilizando para ese análisis del discurso. No sé si hasta ahí me he dejado entender o tengo algunas dudas, comentarios, sugerencias. Ok. El proceso de análisis de la investigación cualitativa se hace primero, hay que ordenar. Sí, necesitamos ordenar. Estructuramos. Sí, vamos a utilizar herramientas que tiene el software para que nos ayuden a armar estructuras de citas, de códigos, de categorías, y así vamos armando unos árboles de los discursos. Y luego la comparación ya, discursos con otros discursos o categoría con otra categoría, depende los objetivos de investigación que tengamos o el investigador, que es lo que plasma en función de lo que encontró en el discurso. No nos olvidemos que la investigación cualitativa no es igual que la positivista cuantitativa. La positivista cuantitativa tiene categorías preestablecidas y se van a cumplir esas categorías. En lo cualitativo se trabaja con categorías emergentes. Yo no consideraba esta categoría, pero ha aparecido a partir del discurso. Entonces la reconsidero y retrabajo en función de esa comparación y la reestructuro la idea inicial, inclusive, de la investigación que yo tenía. Y siempre terminamos dándole significado. Esa es la parte interpretativa del investigador. Pero no es una parte interpretativa netamente a partir de la emotividad netamente, sino a partir de los discursos que encontramos, de los códigos que encontramos en lo que dijeron y de las categorías que hemos encontrado. Empezamos con datos brutos, que son las entrevistas y las transcripciones, y los convertimos en datos útiles, haciendo lo mismo que se hace de manera manual. De la manera manual se saca citas, se arma códigos y se arma categorías. Lo mismo se hace con este software Atlas Team, solo que el software nos ayuda mucho a organizar. Caso contrario, tendríamos que hacerlo con fichitas, en papelógrafo. Y ya les dije, hicimos una experiencia en esa otra ocasión con un discurso pequeñito y toda mi pared terminó siendo un gran papelógrafo a partir de discursos y su interrelación de estos. Imagínense una historia de vida, un testimonio, que son entrevistas en profundidad largas. Tendríamos que empapelar nuestra sala, nuestro dormitorio y luego relacionar esas fichitas de colores uno con otro. Imagínense el desorden que nos armaríamos. Atlasti nos ayuda a organizar eso. Eso es lo que hace este software, a organizar, a simplificar el trabajo. Igual el investigador sigue haciendo la misma selección de citas, determina el investigador los códigos a armar, que se va a llamar ese código, nos ayuda el software a darnos ideas, te sugiere, te dice, podría ser este código, te dice, te da idea. Sinceramente, no siempre son tan buenas ideas. Ayuda, te ayuda como un paso inicial. Pero el investigador, a partir de que conocer todo el discurso, dice, creo que no se va a llamar esta, le puedo llamar este otro nombre, que engloba a mayor cabalidad este código. Dices. Entonces, el investigador es difícil que se supla, pero sí nos ayuda a simplificar nuestro trabajo. Y luego armar categorías, relacionar las categorías con el discurso y relacionar con la teoría, eso también nos puede ayudar. No nos interesa tanto la cantidad, sino las pautas significativas en esto. Un ratito, por favor. ¿Ves? Es cuando llegan tarde, ni modo, es primer día.
Mm, 8 menos 10, primer día. Y ya no sé si estoy compartiendo. Ese es el Sí, problema doctora. cuando llegan tarde. Pero a partir del jueves, por favor, Noel, hoy los voy a entender muchísimo y van a disculpar los que me están siguiendo, pero es que es primer día. Siempre digo primer día, no sabía. Primero, el análisis temático. A no ser que tengan algunas dudas, preguntas. Sé que ya han debido ver en el anterior módulo toda esta parte operativa del análisis, que es lo que estoy agarrando. Ya empezaremos con el análisis temático, que era el análisis, a ver, recordaremos de qué dice. Ah, ya, muy bien. El análisis temático. ¿Qué es lo que hacemos para este análisis primero? Primero, transcribimos. Todas las entrevistas las transcribimos. Los eruditos en la investigación cualitativa nos sugieren que incluso transcribamos el lenguaje no verbal. Incluso hay algunos autores que nos dan códigos específicos para ese lenguaje no verbal, digamos, entre comillas tal cosa, en paréntesis tal, en corchete tal cosa, entre guiones tal. Bueno, en realidad yo siempre pienso que cada investigador tiene su propio sistema de códigos para poner otros elementos además del textual, porque recordemos, la investigación cualitativa no trabaja solo con el texto dicho, sino con lo que no se dijo también. Cuando a alguien le preguntamos algo, ¿usted tuvo relaciones sexuales a los 15 años? Y esos silencios largos nos dicen mucho en investigación cualitativa. En cambio, en la investigación cuantitativa positivista, no toma en cuenta, no, dice. Pero en la investigación cualitativa, no. Con eso me ha dicho muchísimo en la investigación cualitativa. Primero, se siente incómoda. Tengo que transcribir eso. Esperó un tiempo para responder, porque se espera un tiempo, tengo puntos suspensivos, espera un tiempo para responder y luego dijo no. Y el no que dijo también tiene su significación para la transcripción en lo cualitativo. Una cosa es decir no, molesta. Otra cosa es decir no. ¿Qué? No. Disculpe. No, no. Dudando. Eso ya tiene interpretaciones que nos va a servir en el análisis final. Son temas que las personas no quieren hablar, tienen miedo, sigue siendo un tabú. Ya le vamos a dar interpretaciones a eso. Entonces, esta primera parte de la transcripción, ella primero tiene que ser de todo, del texto, del lenguaje no verbal, de las pausas, de las situaciones que están incómodas, porque cuando hacemos la entrevista grabamos, pero a la vez nosotros hacemos anotaciones en nuestro cuaderno. Eso es lo diferente en lo cualitativo. Entonces acá ya hacemos la transcripción completa de cómo se sentía. Toda transcripción generalmente es anónima, a no ser que sea un tipo de entrevista a un experto y que a nosotros nos interesa ver la visión de ese experto y además el experto nos da el permiso de divulgar su nombre, en cuyo caso podemos colocar el nombre completo del experto. Pero en otro tipo de trabajos generalmente es anónimo y ahí incluye todo tipo de lenguaje, inclusive el no verbal, que luego vamos a utilizarlo para hacer otro código, tal vez, u otros códigos en la investigación. Luego, la lectura y la relectura. Eso es lo que nos aconsejan muchos investigadores en lo manual y con Atlas T. O sea, no porque sea un software, te lo va a leer el software, te lo lee, te va a buscar códigos y te va a sugerir categorías. Y les vuelvo a decir con experiencia, no es lo ideal porque la máquina jamás va a reemplazar a las interpretaciones humanas. Entonces, basarnos solamente en la sugerencia que nos dé el software, en un análisis automático que también les voy a enseñar a hacer como parte inicial del análisis exploratorio, nos da una idea de por dónde va el discurso, pero solamente es una idea, no termina siendo ni los códigos finales ni las categorías finales. Entonces, por eso es que tenemos que leer las transcripciones, releer, conocer el material,
con el cual estamos trabajando. Familiarizarse, esto es un preanálisis, una tentativa de análisis provisional, ya más o menos tenemos idea de por dónde va el discurso, de más o menos qué dicen. Ya estamos generando nosotros una serie de códigos sin darnos cuenta y de categorías sin querer estamos armando. Entonces, eso nos ayuda a la lectura y relectura. Con el software también, sí. Pese que les digo, les voy a enseñar la herramienta de análisis automático. Dos análisis automáticos les voy a enseñar, el de listado de palabras y el de nube de palabras que tiene Atlas-T, y les va a ayudar, pero no es el análisis final. Yo les sugiero que es idea, te da ideas y vas a ir transformando tus códigos a lo largo de la investigación y tus categorías hasta el momento en que termines, y recién vas a tener claro tal vez, y tal vez vas a volver a leer los textos sobre los cuales estás trabajando, las teorías que te guían a hacer esta investigación, y vas a recién terminar de nombrar los códigos y las categorías. Luego hacemos una codificación y categorización. Entonces hacemos estos elementos. En lo manual es igual, en el software igual, solamente que tiene herramientas que ya son provenientes del software, codificación y categorización. Los dos tipos de categorización, vamos a ver la categorización deductiva y la categorización inductiva. ¿Hasta ahí tengo alguna duda, comentario, sugerencia? Sin un Doctora, comentario. Dígame, perdón, un varón primero y la colega después, por favor. Gracias. Dígame. Eh, Doctora, yo, por ejemplo, he hecho una investigación acerca de la opinión acerca de un tópico en Ajá. docentes. Ahora, el problema que he tenido es la transcripción. Algunos colegas tenían software para transcribir Ah, automáticamente, pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito. Entonces, eso yo no podía encontrar en el internet. He bajado algunos softwares, pero no me resultaba. No sé si usted tendrá algún software o alguna herramienta para hacer ese proceso. hay una herramienta facilita que alguna vez, digamos, se usa. Ahora voy a tratar de rebuscar. eh, es con, ¿qué se llama? Eh, está utilizando Drive para transcribir, y con docs de Drive. Entonces, veremos si podemos utilizar. es Google Pero, Doc. ¿no ve? Sí, Con sí, docs sí, sí, del, Google Doc. con el docs Ajá, del Drive, Drive. Sí. con ese. Pero más allá de esa transcripción, que bueno, a veces cuando son discursos largos necesitamos, entiendo, es bueno, no sé si esta parte de la transcripción me ha entendido. No solamente es lo que dicen, es a veces lo que no dicen, lo que no está, lo que el momento de nosotros al entrevistar, porque si recuerdan la investigación cualitativa, se basa en las percepciones, motivaciones, sensaciones, sentimientos de los entrevistados, más en lo que ha dicho. La investigación cuantitativa positivista le interesa lo que dijo, pero no le interesa si lo dijo de buena manera, de mala manera, muy seguro, sin seguridad, porque ha copiado, porque le parece que debería de... No, eso no le interesa a la investigación positivista. Entonces, la transcripción muerta al positivismo está bien. En cambio, en la investigación cualitativa no nos interesa esa transcripción de muerta de la palabra, sino hasta de lo que no se dijo y cómo se dijo. Esos silencios. Por ejemplo, los silencios en esa transcripción, si le sale, le va a salir con punto suspensivo o vacío. Y no está rescatando la esencia, sobre todo cuando hay temáticas que son muy delicadas: corrupción, prostitución, violencia. Parecería que en nuestra población todos estamos contra la violencia. Qué barbaridad, ¿cómo van a ser? Pregúntele a la esposa de su colega.
Pregúntele. Hay silencios que matan, dice alguien. Eso es lo que nos interesa. Así que es otro tipo de transcripción, un poco más a detalle en el lenguaje no verbal, lo que no se dijo, lo que se vio, las lágrimas, las miradas furtivas, las incomodidades. Eso, eso nos dice más. Y eso podemos codificar, claro, porque el software no lo va a reconocer en la primera, en el análisis exploratorio, pero en el siguiente análisis que nosotros hagamos de la cita ya propiamente dicha, que tengo que enseñarles, ahí podemos nosotros decir, este silencio sí valía. O puedo hacer un comentario a la cita que decía, lo dijo muy titubeante, lo dijo de esta manera, y ahí tengo mis anotaciones dentro del mismo software que me ayuda a incorporar en el análisis. ¿Ok? Así que ese tipo de sugerencias yo le hago. Es que hay que entender la investigación cualitativa. Alguna vez escuché a alguna persona, es cualitativo porque explicamos. No, el positivismo explica sus resultados, los interpreta también, pero en su manera. Pero se basa en otro tipo de investigación muy diferente a esta. A nosotros nos interesan percepciones. Las percepciones van en lenguaje no verbal. Yo soy comunicadora, no se olvide. Para mí comunica hasta cómo se paró, cómo está de pie, sentado, si está cerca o está lejos de mí. Si cuando le pregunto a alguien se aleja o se pone a toser. Hay personas que les pregunto algo que les incomoda. Un ratito le habla a otra persona. Ay, ¿qué hago? Como investigador, anoto. No me quiere responder, se ha puesto nerviosa, le incomoda. Pero también tengo que tener esa tal capacidad de observar que tengo que saber cuándo es real, ¿no? Eso, o cuándo es por incomodidad. Entonces, la capacidad del entrevistador, del observador en investigación cualitativa es diferente y más adiestrada del investigador y entrevistador de una investigación positivista. El de la positivista soslaya muchas cosas, no le interesa. El cualitativo no. Hay muchas que le interesa y dice, esto es lo que tengo que preguntar, dices. Esto es lo que incomoda. Bueno, no hoy, tendrá que ser en otra ocasión, que vuelva con la misma pregunta y si se repite el fenómeno, bueno, pues ya tengo algunas ideas para interpretar. O tal vez trato de entender con la misma persona por qué te pone incómoda hablar este tema, cuál es la razón. Una pasa, 2 veces incómoda, 3 veces incómoda, hay algo raro. Entonces, es esa parte, esos elementos de lo cualitativo, es por eso que esta clase sí o sí tenía que darla, porque la sugerencia de coordinación era directo que ingresen a manejo del software. Y le dije, no siempre, porque no todos van a tomar el mismo curso. Y entender la investigación cualitativa es diferente a la investigación positivista. Nosotros tomamos en cuenta otro tipo de elementos que consideramos importantes como investigadores, que nosotros ya le estamos dando una interpretación. Luego de hacer esa codificación, que está una flecha ahí abajo, con la codificación y categorización, quiere decir que se va a desarrollar más abajo a detalle. Son fase inicial, fase de elección del tipo de análisis, vamos a decir, vamos a hacer temático, estructural, o vamos a ir con el análisis de discurso, que es un análisis sociológico ya más completo, decimos acá. Luego hacemos la creación del marco explicativo con este análisis sociológico del discurso, donde ya ponemos posiciones y facciones discursivas. Esta parte del discurso dice esto. Esta otra parte del discurso dice esta otra cosa. Esta otra parte parece que quiere decir esto. Y está ordenado porque el software me ha permitido ayudar a ordenar e incluso graficar de tal manera que yo los coloque a los elementos por grupos y me permita hacer ese tipo de presentaciones gráficas de los discursos.
La creación del análisis en las configuraciones simbólicas, sobre todo el análisis simbólico en la investigación interpretativa, que esa es la base. ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? Para nosotros, ¿qué simboliza la huipala? Ahí de memoria. Y una vez una señorita me dijo una cosa, para mí simboliza una cosa la huipala, para mí, pero el aporte que ella me hizo fue, miró la huipala y me dijo, ay, esta cosa me da miedo, me dijo. Y yo le miré, más allá de las posturas de, ¿no? Más posturas de, como pues, es de la tierra, más allá de que eso, me llamó mucho la atención y le dije, ¿por qué? Ah, pues no, no me olvido el 2019, me dijo. Nos obligaban a poner de manera obligatoria o iban a entrar a saquear. Y cada vez que la veo me da miedo. Entonces, para ella, huipala igual miedo. Eso simboliza. ¿A partir de qué? Del discurso, de la expresión. Eso es lo que trabajamos en este tipo de análisis. ¿Y qué nos ayuda el software? A ordenar para que nosotros le demos el análisis y la interpretación. No, no, no quiero decir correcta, sino más aproximada según lo que nosotros creamos, porque la interpretación siempre es personal. Y no se olviden eso de esta forma de investigación de los paradigmas sociocríticos, interpretativos. Se trabaja sobre el investigador, ya no se conoce la objetividad que propugnaba el positivismo, sobre todo clásico, sino la subjetividad del investigador. El investigador sabe y está consciente de su subjetividad, pero para argumentar su subjetividad es que utiliza las expresiones que ha encontrado en el discurso para dar a conocer lo que puede interpretar de ese discurso. El análisis de las interpretaciones, las configuraciones simbólicas que tiene. Uy, un ratito, por favor. Perdón, estoy en clases. ¿Ya? La elaboración de un discurso final, ya con la interpretación que nosotros le estamos dando. Y la interpretación que le vamos a dar siempre tiene que ser usando la teoría. Aún así fuese teoría fundamentada. Se crea teorías a partir de lo que encontramos, sí, pero nada van a ser de la nada, siempre tiene sus antecedentes teóricos. Entonces, eso nos permite entender o descubrir otros elementos. Nos ayudan a descubrir tal vez otros, pero partimos siempre de alguna teoría. Entonces, eso es lo que hacemos con la investigación cualitativa. Para entender esta gráfica, esa parte de la transcripción, la lectura y relectura, la codificación y la categorización, ¿cómo se hace? Ahí está la flechita. ¿Cómo se hace? Primero se crea citas. Esto en lo manual es igual, igualito. Con el software es igual. Solo vuelvo a repetir, nos ayuda a ordenar. La cantidad de información que tengamos nos va a ayudar muchísimo a ordenar eso. Entonces nos va a simplificar el trabajo y el tiempo. Creamos citas. Tenemos que leer y crear citas. Leemos el texto y marcamos. Y aquí recordamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Las primeras, no sé si a ustedes les pasó, pero yo los textos que tenía cuando era universitaria de primer año, yo leía textos y los iba remarcando en lo que yo creía importante. Los he leído cuando me he puesto a hacer la tesis de pregrado y yo misma me analizaba mis marcadas y decía, pero esta no es la idea principal. Yo he subrayado la idea secundaria. ¿Por qué? Yo misma me criticaba mi análisis, mi lectura. Y es por eso que se les sugiere leer y releer para conocer bien el material, para identificar lo más importante. Ahora, se marca los segmentos más sobresalientes. Las ideas principales, alguien preguntará, no siempre. A veces pueden ser los puntos suspensivos. Eso también puedo remarcar. Claro, pues ese estaba cargado de cierta significación. Alguna palabra.
Y dentro, en el software, eso es lo grandioso, porque dentro de una misma oración podemos marcar varios grupos de palabras o frases o la misma oración a la vez. Entonces, una oración puede tener 3 citas diferentes y a veces 3 códigos diferentes. Esa parte nos va a ayudar muchísimo al software, a ese tipo de selección de los segmentos más importantes. En lo manual, ¿qué haces? Lees y marcas con todo tipo de marcadores de colores para que no te confundas. Y espero que no te confundas, porque lo que parece un código después parece otro. Y lo habías pintado de amarillo y has decidido que el código X va a ser todo amarillo y resulta que no había sido amarillo. Al final vuelves a leer y había sido naranja. Te vas a rayar lindo en lo manual. En el software puedes marcarlo, remarcarlo, nombrarlo, renombrarlo, vuelves a leer y vuelves a hacer una exploración y lo renombras. Si es que así decides, ya cuando entiendes en su cabalidad el texto, que a veces logramos en la tercera o cuarta lectura de el mismo discurso o el mismo texto o el mismo documento. Entonces, eso nos ayuda muchísimo en el software. Después identificamos códigos. ¿Qué son los códigos? Porque cuando yo vea el software voy a decir, estas son citas, así vamos a crear las citas, así vamos a crear los códigos, así vamos a crear las categorías, les voy a decir. Yo no les voy a explicar ya qué es código, qué es categoría. Esta primera me va a servir para explicarles qué es cita, qué es código, qué es categoría. ¿Qué es código? Es como en la investigación cuantitativa, le asignábamos a las frecuencias un código, ¿recuerdan? Un número. A cada respuesta le dábamos. A esto igual le damos, sí, pero no es un número. Generalmente son frases, frases cortas o palabras. A veces son solo palabras. Eh, a un grupo de citas que tratan una misma temática, cuando ya le hemos leído, a esta cita parece que trata, digamos, la didáctica. ¿Ya? Entonces le vamos a llamar código didáctica. Este otro grupo, he visto que en este discurso habla mucho de la evaluación. Entonces, a ese grupo le voy a llamar evaluación. Son, ¿ya? Se etiqueta a las citas. Generalmente es una palabra que tiene relación con ese elemento. Generalmente, les digo, no siempre. A veces los investigadores decimos, acá no hay ninguna palabra que quiera decir eso, pero entendiendo cómo lo ha dicho, apunta a tal código. Y ya le vamos colocando en qué código va a ingresar esa cita. Es la agrupación de citas que están relacionadas, ¿ya? Eso se llama códigos. Y vamos armando los códigos de acuerdo a los discursos. Diferentes discursos y encontramos elementos que se repiten. En toda esta parte de identificación de códigos y de categorías vamos a utilizar algo que yo aprendí cuando era muy niña, que se llama teoría de conjuntos. Yo sé que ustedes también lo aprendieron. ¿Recuerdan el conjunto de las naranjitas? Nos decía la profe, el conjunto de las sillas, el conjunto de los muebles de casa, del hogar, el conjunto de las verduras, nos decía. Es esa misma lógica que se aplica en los códigos y las categorías. Un grupo de citas que hablan casi del mismo tema, yo digo, bueno, parece que este es el código y le nombro. A veces ese nombre que le ponga al código tiene mucha relación con las citas, como dice acá en la diapositiva, pero a veces no, les digo, a veces no. A veces son expresiones que decimos, mira, aquí no hay ninguna palabra que la relacione con este código, pero parece que quiere decir esto, se está refiriendo a este elemento. Por lo tanto, lo ingreso en ese código, en ese conjunto. Y empezamos a mirar por conjuntos, esos son los códigos primero. Hay un conjunto, va a existir, dice, generalmente un conjunto de códigos que encontramos en los textos que no se relaciona ni con un código, ni con el otro, ni con el otro, ni con el otro. ¿Qué hacemos? Y aquí nos sugieren algunos teóricos, póngalos, dice, en un grupo que le llame misceláneos. Luego, ese grupo de misceláneos, los expertos nos dicen, póngalo en un grupo.
Y yo muchas veces miraba mis misceláneos o mis varios, yo les pongo como varios o extra, le pongo, cada uno decide qué nombrar a sus códigos. Y digo, algunas veces releo, digo, este parece que apunta a tal código. Bueno, lo sacaré de este misceláneo, lo aumento al otro código que parece que tiene más relación. También voy depurando mis códigos. Luego de hacer códigos, tenemos que elaborar categorías. Ahí tengo unos, ya, ya. ¿Qué es elaborar categorías? Las categorías hay de dos tipos, las categorías deductivas y las categorías inductivas. Vamos a abordar los dos tipos de categorías en el software Atlas T también. Las categorías deductivas, veremos acá la teoría. Hay investigaciones que utilizan el enfoque mixto y van a querer hacer dentro de un enfoque mixto, ya tienen una parte cuantitativa y solamente lo cualitativo necesitan para corroborar la parte cuantitativa y darle más validez a su estudio. Ya, muy bien, está bien. En ese caso, esta persona que está haciendo esta acción ya va con una mentalidad, ya tiene no categorías, ya tiene variables en su estudio y quiere comprobar si esas variables en estas entrevistas se encuentran también. Esta persona está yendo ya con unas, entre comillas, con unas categorías preestablecidas, derivadas de su hipótesis, derivadas de la lectura, derivadas de su perfil. Entonces, ya tenemos categorías. Solamente a los códigos hay que agruparles qué conjuntito se agrupa en una categoría, qué otro conjunto en otra y qué otro conjunto en otra. Esa es una posición de categorías deductivas, porque ya estoy yendo con preestablecidas, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a la hipótesis, ya estoy yendo con categorías preestablecidas al estudio. Y eso se va a llamar una categorización deductiva. Atlas-T nos permite armar ya las categorías preestablecidas y los códigos que tenemos los agrupamos directamente ahí, ¿ya? La verdadera investigación cualitativa, cuando hagamos una investigación netamente cualitativa, teoría fundamentada, por ejemplo, o un análisis interpretativo a partir inductivo, entonces voy a ir en una categorización inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que del discurso van a nacer las categorías, no de mí como investigador que ya he preestablecido unas categorías, sino del discurso veremos qué aparece, cómo la gente estructura su discurso para determinar códigos y categorías. Por lo tanto, en este tipo de investigación no tengo ni hipótesis y si tengo idea a defender, eso nos dicen los expertos, es emergente. ¿Qué quiere decir emergente? Es para el momento. Por ahí en el discurso encontramos otra cosa totalmente diferente. ¿Y qué hacemos? La investigación cualitativa se construye constantemente. Eso es lo que han visto en el anterior módulo. Constantemente construimos la investigación. Entonces, la elaboración de categorías en este caso es de manera inductiva, a partir de los discursos que hemos encontrado. Entonces, eso es los dos tipos de categoría. Estas categorías provienen de los relatos, como nos dice, del discurso, de ahí encontramos. Son códigos similares. Encontramos didáctica, métodos, evaluación. ¿Qué categoría le ponemos eso? Procesos educativos. Ah, ya, esa categoría se va a llamar esto. Procesos educativos. Han hablado de estos tres elementos, pero no han hablado de recursos. Bueno, en nuestro análisis diremos, para ellos se entiende el proceso educativo como estos tres elementos nomás. No considera ni este otro que la teoría considera. Y eso es interesante, entender a partir de la visión del otro, entender cómo ve su mundo el otro. Nuestro mundo lo vemos de una manera,
el otro ve el mundo de otra manera, prioriza otros elementos y otros los desecha, no los considera siquiera. Entonces, eso es lo que encontramos en la investigación netamente cualitativa de índole inductivo. A ver qué encontramos. Y eso es lo más rico de lo cualitativo, cómo el otro percibe su mundo. Lo que decía un colega acá del área de la salud, nosotros como médicos, digamos, yo no soy médico, pero los médicos ven el mundo de la salud de una manera. Debe ser así, debe ser así, debe ser así, debe ser, y después se tiene que hacer esto, sí. Pero la población percibimos la salud de otra manera. Un médico, un ginecólogo nos dice a las mujeres, usted cada año debe hacerse una mamografía, cada año debe hacerse un Papa Nicolau. Esa es la visión del otro, la visión de las mujeres. Nadie nos ha preguntado. Son dos elementos invasivos a nuestra salud. Y hasta moralmente uno invasivo, más que el otro. Entonces, para nosotros, ¿qué significará eso a partir de lo que decimos? Entonces, es el discurso del otro lo que se encuentra en la investigación cualitativa. Entonces, también vamos a ver con Atlas T los dos tipos de elaboración de categorías, las categorías deductivas. Entonces, ya van a entender ustedes. Bueno, ahora vamos a ver lo que es categorías deductivas. Les voy a decir, creo que el día, si no me equivoco, el día jueves o el día sábado, más tardar, tengo que avanzar esto. Entonces, vamos a hacer categorías deductivas y categorías inductivas, los dos tipos de categorías en software Atlas T. Como ustedes ya saben, entonces, ya decimos, ya, usted ya sabe qué es categoría deductiva, categoría inductiva. Ahora haremos categorías deductivas e inductivas con software Atlas T. Aquí tenemos algunos ejemplos precisamente del área de salud. Por ejemplo, para darles un ejemplo nomás es, la cita o unidad de sentido, le llaman también otros en sus investigaciones. Tiene la capacidad de comunicar lo que sea, es la cita que nosotros marcamos. Y allí un código le puede poner capacidad de comunicar. Otra cita, conocimientos del método científico. Ahora, tiene que ser larga, corta, depende. Yo le voy a decir, hay personas que son Perdón, más... Doctora, no se está no viendo. sé si está presentando porque no se ve la presentación, se ve una pantalla de un celular. Yo ¡Qué veo normal. barbaridad! Ay, creo que hágale la flechita. Doctora, en el Colegas, celular se ve tienen que normal, compartir pero la en ve, la doctora, laptop doctora. no se ve. Está normal. Yo estoy con dos equipos, en la laptop no se ve, solo se ve la pantalla del celular y en el celular sí A ver, aparece su dejaré de presentación. compartir. Sí. Muy bien. A ver. Ay, mira, alguien luego. Ya. Entonces, muchas gracias. Volveremos a ingresar. Puede que haya habido algún problema. Estoy, ya. Julia, Supuestamente una tenía persona, que... Julia, está presentando. Uy, ¿qué pasó? Supuestamente, ya dejaremos de compartir y volveremos a compartir. Puede que haya habido un problema técnico. Muy bien. Ahora volveremos a compartir. Gracias por avisarme. Si no, no me entero. Doctora, sigue esa pantallita. Y ahora sí está bien. Ahora sí ya se salió Sí, plenamente. creo que tengo algún administrador, porque solo los administradores. No, pues estamos con Meet. Hay colegas, no compartan. Por favor, ahora. En Meet sí se puede compartir, ¿no ven? Todos pueden compartir. Bien raro, ¿no? Nunca me pasó este fenómeno. Pero bueno, toda la vida se aprende. Dígame si estoy compartiendo es una diapositiva. Sí, doctora, sí. Ahora sí. Ahora Se sí. ve, doctor. Ahora sí. Muy Ahora bien. sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por alertar. Igual cuando me salga de alguna presentación, que a veces sucede, me avisan. Muy bien, aquí le estoy presentando algunas ideitas. La cita, el código. Ahora, los códigos son largos, cortos, depende de usted. Hay personas que tienden a ser muy extensas en su forma de expresarse. Por ejemplo, estos ejemplos dice, conocimientos del método científico.
método científico lo hubiese puesto, aunque conocer, puede ser. En el otro, capacidad de comunicar nomás yo lo hubiese puesto. Es que yo tiendo a ser muy sintética, no me gusta cosas muy largas. Pero ¿cuál es mejor? Cada uno tiene su estilo. Y cada uno sabe interpretar sus códigos como los ha elaborado de acuerdo a su estilo inclusive. Entonces acá les da códigos un poquito más larguitos. Pueden ser así, si gusta. Más cortos también. Una, dos palabras. A mí me gusta más de una y dos palabras. Pero eso soy yo. Cada uno de nosotros tiene. Más largo que esto, mucho, le diría yo, mucho, mucho. El momento de poner la presentación en la gráfica le va a ocupar mucho espacio, sobre todo si tiene varios códigos a la vez. Entonces se va a complicar. Entonces es por esa razón que no lo haga muy largo. Trate de hacerlo una, dos palabras, máximo tres. Arme códigos. ¿Ya? Ahí tiene ejemplos de citas con códigos. Esto es en la manera manual. ¿Qué hago con mis códigos? Cada código es una tarjetita de un color. Entonces, ¿tengo que tener cartulinas de todo color? Sí, tiene que tener cartulinas de todo color. Y va armando un código con una cartulina de un color y luego las categorías tiene que juntar con los códigos en las cartulinitas de sus colores en un papelógrafo. Así tendría que hacer de manera manual. Imagínese hacerlo. Se hace, antes hacíamos así. Pero en el software nos ayuda, nos va a ayudar a allanar. Entonces, el código, le ponemos código, categoría, código, código, le vamos a ir armando cita y va apareciendo sin darnos cuenta. Habíamos tenido 300 y cuantos códigos. ¡Wow! Dices, había tenido tanto y tantas citas. Dices, uy, che, ¿cómo voy a armar? A ver, volveré a leer, tengo creo que muchos códigos. Vuelves a leer y los renombras. No, trabajaré nomás con 20 códigos. Y a ver, veremos. Entonces, ¿puedes renombrar? Sí, puedes renombrarlos. Esa parte ayuda muchísimo. ¿Ya? Seguimos con el siguiente elemento, construcción de categorías. Las construcciones son las deductivas, inductivas y mixtas. ¿Ya? Las deductivas, partimos de investigaciones a priori, categorización cerrada, estudios mixtos para comprobar lo cuantitativo. Más aplica ese tipo de estudios. Los inductivos son los netamente cualitativos de categorización abierta. ¿Por qué abierta? Eso han debido ver el anterior módulo. Porque está en constante construcción. Constantemente se construye, reconstruye y construye. Por eso es inductivo. Las últimas tendencias en investigación nos dicen, las tendencias del pensamiento complejo nos dicen que una investigación no puede hacerse solamente desde un ángulo, tiene que hacerse desde todas las visiones para entender mejor al fenómeno. Por lo tanto, mixto sería mucho más interesante. Podemos partir de categorías amplias a priori, o sea, para tener una idea de cómo empezamos, y luego vemos cómo emerge en el discurso, si es lo que pensábamos, se presenta o no se presenta. Y hacemos ese análisis luego, mezclando lo que pensábamos antes de empezar la investigación y lo que hemos encontrado. Hacemos ese análisis. Entonces, eso es la categorización mixta. Se puede también agrupar las categorías en categorías medias, categorías superiores. Sí, se puede. Nivel superior de categorías por niveles. Sí, también. Segmentar los textos por categorías, fragmentar el corpus y analizar por categorías, dimensiones, propiedades y tendencias. Este análisis de características, dimensiones, propiedades y tendencias ya nos están acercando a la interpretación del discurso. Porque cuando analizamos qué características tiene este discurso, utiliza más estos otros términos, qué dimensiones, ya lo dividimos, dimensión A, dimensión B, dimensión C, y tienen estas propiedades, se complementan, se oponen, y tiene Atlas T las herramientas de flechitas y las relaciones que nosotros vamos a empezar a hacer el análisis con categoría,
Y las tendencias, este discurso está pro y este discurso está contra. Ya podemos empezar a armar las gráficas, que son la próxima semana, vamos a armar ya gráficas de los discursos. Y luego crear un marco explicativo, establecer las relaciones entre las categorías con el todo de la investigación, con las teorías, con las interpretaciones. Con eso ya empezamos a crear un marco explicativo y la investigación cualitativa termina en una hipótesis. Recién genera una hipótesis, a diferencia de la investigación positivista. Terminamos en la hipótesis de esta investigación es esta. Luego de haber conocido el fenómeno, los discursos, los símbolos, recién puedo decir que la hipótesis de la percepción es esta y esta. Recién puedo terminar en una hipótesis. Al contrario de los positivistas, ¿verdad? Ahí tenemos unos ejemplos de códigos. Categorías del primer nivel, categorías del segundo nivel, categorías del tercer nivel. Podemos armar así, sí, o puede usted saltar de código a categorías de primer nivel y categorías finales. Depende cómo tiene la capacidad de agrupamiento. Por eso le digo, esas lecciones de teoría de conjuntos que yo pensé que jamás me iban a servir en mi vida, a mí me sirvieron muchísimo para utilizar. Ya, los códigos, por ejemplo, aquí está utilizando. Código dolor de muelas, dolor de cabeza, lo arma en categoría síntomas objetivables, no objetivables. Los códigos más todos estos arma en uno de segundo, que es percepción de síntomas. Y al último, todos estos códigos más estos, otras categorías de primer y segundo, percepción de una necesidad, ya lo denomina. Entonces, ¿podemos hacer esto? Sí. Podemos armar las categorías o directamente de esto saltar a esto. ¿Se puede? Sí. O Perdón, podemos perdón, armar doctora, una también. pregunta. Disculpe. Disculpe que le incomode. Sí, disculpe, perdón, quería hacerle una pregunta. ¿Esto también puede ser un ejemplo de pensamiento deductivo, inductivo y luego mixto? Claro, pues porque estamos armando de esa manera. Estamos empezando del discurso que hemos encontrado. Por ejemplo, este código dolor de muela se debe de ver a una cita que decía, uy, me dolía mucho la muela. He tenido esos problemas de dolor de muela desde que me acuerdo. Cita. Esta cita lo convierto en un código, dolor de muelas. Esto lo voy cada vez inductivamente, termino en una deducción, en una generalidad. O el código, la categorización deductiva, parte de esta y termina al revés. Por eso hay los dos tipos de categorización en el software Atlas D, como existe en la investigación cualitativa. En lo cualitativo existen las dos. El software es solamente una herramienta que ayuda al análisis cualitativo. Por lo tanto, existen las dos herramientas. Gracias. Y la segunda pregunta entonces que le tendría que hacer es si esto te lo hace también el Atlas T, digamos, te lo va haciendo estos pensamientos como embudo hacia lo deductivo o inductivo de lo que uno prefiera o no. El Atlas T hace dos primeros análisis que se llaman análisis automático. En ese análisis empieza a sacar las palabras frecuentes para armar ya un código, ya le está dando una idea de código. Pero la interpretación de qué se va a llamar ese código, el investigador lo hace. Las categorías, no. El investigador empieza a armar las categorías de acuerdo a lo que encuentra en una matriz, en una hojita aparte, en un Word o en un Excel aparte. Éxito, no sé si me está entendiendo. Sí, claro, claro. Ya. Eso en cuanto al Pensé que análisis el paquete mismo ya tenía, digamos, una forma o tenía como automático, el Excel así, para, claro, como el Excel, automático. pasarlo, sí. No, yo como le digo, tiene dos versiones automáticas de generación de palabras, ¿qué le llaman? Palabras frecuentes, me olvidé el nombre, no la llama frecuentes, pero significa eso, se me fue en este momento. Y el otro que es una nube de palabras que ya nos da una idea de por dónde está yendo la investigación. Pero la investigación cualitativa, si nosotros recordamos, tiene mucho de la subjetividad del investigador.
es donde ya se reconoce el mundo subjetivo del investigador, la mirada que tiene el investigador a partir de su mundo, de sus tendencias, de sus creencias, de su conocimiento, de sus paradigmas, ya reconoce. Entonces, eso no puede reconocer el software. Lo que sí le puede ayudar cuando ya usted determine las categorías, usted tiene que determinar. Le da una idea, pero no con experiencia, no es la mejor idea la que da. Máquina es máquina al fin. Le da en función de las palabras recurrentes. Esas le llama, palabras recurrentes le llama. Nos da una idea. Pero miramos y decimos, sí, pero parece que no, me falta algo y prefiero yo empezar a categorizar, yo empezar a codificar primero y luego a categorizar, a armar. Lo que sí le ayuda, después de que categorice usted, codifique, le dé los nombrecitos, solamente tiene que darle los nombrecitos nada más. Eso es la parte fácil. El software sí se lo arma la gráfica. Estas gráficas, no esta, unas más bonitas, sí tiene, para elección tiene usted de cómo arma ya las gráficas de interpretación. Eso sí, al software le ayuda y le sugiere también. En esta puede ir así, en esta puede ir así. Y usted se queda con una, no, yo le sugiero que usted arme, a partir de las sugerencias que le da, arme su propia interpretación en la gráfica, porque la gráfica es lo que más ayuda a entender los discursos. Sin gráfica no se puede entender, sobre todo si son discursos complejos. Eso sí le ayuda. Ok, gracias, gracias. Listo. ¿Ya? Eso de codificación automática, codificación exploratoria, eso lo vamos a ver luego de instalar el programa, luego de conocer el entorno, es lo primero que empiezo a trabajar en este taller. ¿Ok? Y ahí va a decirme usted, sí, no, pruébelo, primero pruébelo. Y luego dice, sí, me ayuda muchísimo o no le ayuda, o no, prefiero nomás yo hacer la interpretación y darle los códigos porque yo le aseguro que lo va a dar con mucho más énfasis porque los investigadores ya tenemos nuestros propios visiones y paradigmas, ¿ya? De acuerdo a nuestra profesión inclusive. Podemos hacerlo con una visión de una teoría y otro profesional lo va a hacer el mismo análisis con otra visión. Y esas visiones paradigmáticas no hay ningún software que todavía pueda hacer. Esa parte ya es muy humana. ¿Ok? Ya. Acá les presento algunas ideas de categorización manual. Si no hacemos con este software, tendríamos que hacer así. Ejemplo 1. El ejemplo 1 yo no me animaría. Yo realmente lo veo chino. Tema 1, temas, subtemas, páginas, cada fichita es un numerito y ahí voy armando. No, yo me complicaría, digo. Yo recuerdo que algunos análisis cuando estaba en la universidad me enseñaban a hacer con tarjetitas y dije, con tarjetitas, pero hay análisis, como les digo, que es en investigación netamente cualitativa, historias de vida. Digamos que trabajemos. Hay una persona que tiene una investigación muy interesante, recuperación de la historia oral de cierto eje, por no ser muy obvia, a partir de la historia oral. Entonces, yo miraba y decía, yo me imagino a esta persona haciendo con fichitas. Nunca lo terminaría y realmente se confundiría con tantas fichitas, tantos colorcitos y no se había dado cuenta que era este otro código. Ya, volver a hacer la tarjetita y tendría que poner todos sus papelógrafos en su sala sin que nadie se lo mueva, en su dormitorio otro tanto. Yo me imagino así la investigación y digo, seriamente sería chino para esta persona. Entonces, lo que yo mejor le sugeriría a esta persona sería utilizar este software. Te va a ayudar a organizar en vez de que estés colando fichitas ahí, ¿ya? Entonces, o manejando este otro tipo de codificación numérica que tiene el otro, que es mucho más compleja. Atlas TI nos entrega así más o menos los informes. Esto usted lo escoge, usted lo arma. Se puede mover cada elemento, cada categoría se mueve. Cada amarillito son las citas. Todos los amarillitos son las citas que hemos extraído.
Y no solamente nos da las citas, sino nos da en qué documento está y en qué párrafo está esa cita. O sea, está bien organizadito, por eso es que nos ayuda más a la organización y sistematización. ¿Cómo yo coloco? Puedo colocar mi categoría arriba, abajo. Cuando veamos graficación, es bien simple, solamente se arrastra. Que usted no tiene que manejar flechitas, nada, sino se va arrastrando los elementos y colocándolos como usted quiera. Quiero colocar que se vea las citas de mis códigos, quiero que se vea mis códigos. Muy bien, usted también aprieta, vamos a apretar otro botoncito y le decimos muéstrese, entonces nos muestra. Pero cuando tenemos bastante, ya no se ve, eso sí les diré con experiencia, cuando tenemos mucho, creo que hay que hacer otro tipo de técnica porque nos muestra todo el bagaje de la información que tenemos en el análisis. Podemos hacer relación de una cita con otra cita, un código con otro código, una categoría con otra categoría, un documento con otro documento. Podemos hacer esos análisis, esos cruces en las gráficas. Y tiene varios modelos. Los colores, usted puede colocar los colores que usted quiera. ¿Ya? Entonces esta persona decidió colocar eso. Yo he colocado mis códigos de otra manera. Entonces este es otro documento que ya va con sus ya tiene su categoría es el naranja, sus códigos son el fucsia, el verde y el azul. Las relaciones son las flechas. Esas palabritas, usted solamente busca en un bagaje de palabras que existe y se lo coloca automático. Puede mover usted la gráfica. No me gusta así. Yo quisiera que vaya en circulito. Ya lo coloca en circulito. Yo quisiera que el rosadito vaya sobre el azulito. Usted lo coloca, es fácil. Y hasta muestra ya las citas. Y las citas le muestra el número de documento y en el número de párrafo en el cual se encuentra esa cita. Entonces ya le arroja, entonces ya nos permite que no sea un análisis inventado, sino ya nos dice, ese documento está en el documento 4, el documento 4 es la entrevista a tal, y en el párrafo 10 vamos a encontrar, le hacemos clic, y también nos muestra en el documento en sí, en qué lugar específicamente está. Esos son. Esta es otra forma de graficar. Tiene varias formas. Usted escoge cómo puede ordenar sus gráficas de acuerdo a sus necesidades. Tercero, la relativización, verificación y contraste de los hallazgos para crear un marco explicativo definitivo. Esta es la parte que colocamos en nuestro trabajo. Colocamos las gráficas y empezamos a contrastar los hallazgos con los datos que tenemos. Si hemos encontrado esto con los finales. Verificamos el marco teórico. Y nos pide la investigación cualitativa que hagamos conocer a los entrevistados para ver qué opinan, para todavía darle otra interpretación más final a esto. Y luego validamos la investigación por los marcos teóricos, lo que hemos encontrado, el marco teórico y otras investigaciones, que es la validez. La investigación cualitativa, muchos creen que no goza de validez, su validez es diferente. No solo tengo que presentar lo que yo he encontrado, sino lo que yo he encontrado en función de las teorías que hablan acerca de ese tema, si he encontrado eso o he encontrado otros elementos diferentes, y las otras investigaciones, los otros han encontrado lo mismo que yo, o yo soy el único que ha encontrado esto diferente, y por qué, ahí decimos. Entonces, ese elemento es el que más analizamos y es el que es el aporte en nuestra investigación. O tal vez será el corroborar los mismos hallazgos en ese contexto específico, que es nuestro hallazgo también en la investigación. Entonces, y luego la presentación final. Esa más o menos es la estructura del primer análisis. Ahora, el primer análisis que es temático y estructural. Hasta ahí terminaría si alguien quiere hacer. Hasta ahí puede ser, sí, es un análisis interesante. Pero para que sea mucho más completo el análisis cualitativo, esta parte del análisis sociológico del discurso es lo que tendríamos que complementar.
Es, en este tipo de análisis sociológico le llaman otros le llaman solamente análisis del discurso o análisis del discurso según tal autor o cual autor, porque hay algunos que tienen esa tendencia ya de relacionar el discurso con un contexto, como les digo, Foucault, con contexto de poder y saber, lo analiza. Theo Van Dijk lo analiza con contexto de poder, saber, no es saber, él le llama conocimiento, poder y contexto histórico también le denomina. Entonces, diferentes denominaciones tiene, pero es relacionar ya el discurso más allá de lo que dice nada más, sino interpretar otro tipo de elementos. Busca la intencionalidad práctica y textual del discurso. ¿Cuál ha sido? ¿Por qué ha dicho eso? ¿Por qué utiliza esa palabra? ¿Por qué esa y no otra? Podía haber utilizado otra, pero ¿por qué esa? ¿Cuál es la intencionalidad de ese discurso? Los relatos expresan un acuerdo social, intereses, conflictos, contradicciones. Eso es lo que ya se analiza en este otro nivel. Busca captar el sentido global del corpus de los textos. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir acerca de este elemento? Procedimientos. Empezamos con el análisis temático y estructural del discurso y luego determinamos las posiciones discursivas, no siempre de todo el discurso, a veces son fracciones, esta parte habla de esto, esta parte habla de esto, esta otra parte habla de esto. La creación de esos análisis de las configuraciones discursivas, o sea, cómo voy a analizar esas dimensiones, esos elementos. La interpretación de estas configuraciones semánticas, o sea, cómo voy a interpretar, y los resultados. La determinación de las posiciones discursivas se basa más en intuiciones preanalíticas. ¿Qué nos expresa globalmente? Es un preargumento. Los roles que interpretan los distintos personajes. Y aquí ya vamos más a entender la posición. ¿Por qué las mujeres dicen esto y los varones dicen esto? ¿Por qué los jóvenes dicen esto y los adultos, los ancianos dicen esto? Las posiciones discursivas a partir de los personajes. ¿Qué palabras se emplean y qué palabras no emplean? Las tensiones, relaciones, posiciones que adquieren, las configuraciones simbólicas. El mundo simbólico es lo que más interesa en este nivel. Cómo ellos ven ciertos elementos, qué significa para ellos esos elementos, inclusive los ritos que tienen, distintos argumentos, las configuraciones, el diálogo de los actores, cómo dicen, por qué dicen, en qué momento dicen, qué hacen, la elaboración de un nuevo texto del discurso analizado. Eso es lo que hacemos en las determinaciones discursivas. En las fracciones discursivas, este es un ejemplo de fracción discursiva. Ya hacemos otro tipo de gráficas. Esta gráfica no hace atrastilla. Esta es ¿qué es? Un mapeo de actores, posición actoral, le llaman otros. Es un eje de coordenadas que nosotros elaboramos como investigadores. Ya no hace atrastilla esto. Nos arroja los elementos necesarios para hacerlo, pero esta gráfica la tenemos que hacer en otro tipo de programa o en Word o en PowerPoint o en otro tipo de herramientas, donde hay coordenadas horizontales y coordenadas verticales. Cuanto más se aleja del eje central, es más énfasis o menos énfasis le están dando los discursos a cada elemento que ha arrojado el análisis temático que hemos tenido. Esa es ya esta posición argumental. Y ahí tengo con otro tipo de herramientas para los colegas del área económica, de administración. Tenemos sabor, menos sabor, más anticuado, más moderno, y cómo las personas, sus discursos elaboran en ese eje, más cerca, menos cerca, más lejos de la percepción, cómo las personas ven y visualizan. Entonces, esta gráfica, eso sí debo decirles, no arroja Tlasti, pero nos da los resultados para elaborar esta gráfica. Entonces, con esto ya estamos haciendo un análisis mucho más, algunos colegas le llaman hilar más fino el análisis y la interpretación. Ahora, los ejes, ¿cómo lo formamos? Los ejes tienen que ver con
los elementos de análisis que tenemos que considerar en nuestro trabajo. Nosotros armamos los ejes. La creación de las configuraciones. La interpretación global se hace lo que dice, en qué contexto le dice y los objetivos de investigación. Los 3 elementos analizamos. Y esta gráfica sí nos los puede ayudar a armar Atlas T. Entonces, armamos los elementos, las categorías que consideramos importantes. Solamente ya podemos trabajar categorías para hacer esta gráfica. Ya no trabajamos códigos ni citas para esto. Pero en la explicación, en el trabajo de investigación, ¿qué colocamos? Colocamos lo que dice, o sea, el análisis de esta gráfica, el contexto político, social, económico en lo que lo ha dicho, o qué elementos, también elementos de salud, si quiere puede agregar elementos empresariales, depende de su investigación, y relacionarlo con los objetivos de investigación. Ese es el análisis mucho más pulido. Empezamos desde un análisis del corpus que nos ayuda a Atlas T, el contexto y los objetivos de investigación, eso ya es investigador, ya no es el software. Pero el software nos da el insumo para relacionar con el contexto y relacionar con los objetivos. Ya nos ayuda a ordenar. Aquí tienen, en cuanto a programas de datos cualitativos, hay varios que nos ayudan. Estos programas nos ayudan a organizar el trabajo. Ahí vamos a ver, ninguno nos va a decir reemplaza al investigador, no, ninguno. Nos ayuda a organizar, sí, realmente es muy útil para eso. El manejo de distintos tipos de datos cualitativos en los documentos, podemos utilizar desde entrevistas, observación, fotografías, videos, que se llama el geodato para nuestra investigación. Segmenta los distintos tipos de documentos porque nos ayuda a codificar. Nos facilita el proceso de búsqueda del texto de los documentos. Si tenemos alguna duda, lo que hemos codificado, rápido lo ubicamos en qué documento está, podemos cambiar, podemos relacionar los otros elementos. Búsqueda y recuperación de códigos, nos ayuda eso, por eso es todo lo que es organización, es lo que nos ayuda. Maneja sistemas de hipertexto e hipermedia porque relaciona un texto con otro texto, una cita con otra cita. Esa es la primera relación que vamos a aprender, es relacionar citas, luego relacionar códigos, luego relacionar categorías. Entonces nos ayuda a relacionar esto. Agrupación de objetos, mapas conceptuales y redes semánticas, que son todos los gráficos que arroja. Soporte para la elaboración de informes finales. Nos ayuda, nos arroja un informe final donde nos dice cuántos códigos teníamos, qué códigos, qué elementos, todo un informe final nos arroja de todo lo que hemos hecho, que si gustan lo pueden colocar en anexos algunos. Y se puede trabajar en equipo con este tipo de análisis también. Eso es lo que hacen este tipo de softwares. ¿Qué software hay? Hay Atlas T, que estamos ahora reunidos. Hay estos otros. Atlas T analiza datos, texto, video, sonido y gráficos. Max QDA, solo datos textuales en vivo y son de pago, datos textuales, video digital, sonido y gráficos. Los otros son libres, pero los que son libres son solo para algunos elementos. Entonces tenemos Atlas T y eso tenemos que ver en la primera del manual. Y así que eso es Atlas T. Éxito sería. Esta es la primera parte, como les dije, es más teórica para que directo ingresemos a la parte de el manejo del software ya con alguna, ¿qué se llama? Con idea, con la idea teórica de qué es, a qué se refiere, para que nos esté explicando en ese momento. No sé si tengo algunas dudas. Hola, hola. Sí, una pregunta, doctor. Dígame. Cuando estaba mostrando el ejemplo en las citas, he visto en tesis de sociología que colocan el nombre completo, por ejemplo,
Ramos Alejandro, fecha de entrevista. He visto en su ejemplo que le coloca por iniciales. ¿Cuál es lo En correcto el en una ejemplo tiene investigación? códigos. Está Sí, yendo con códigos. códigos. Con códigos ¿Y cuál está. es cuál es lo La, correcto en una investigación la cualitativa, ética, doctor? ya, la ética en la investigación cualitativa que nos dice que la información es anónima, es secreta. A no ser, dependiendo también del tipo de investigación. Por ejemplo, si tenemos que hacer una entrevista a un experto, digamos, del marketing o de SAFSI, tenemos un experto. El experto, no creo, además va a ser de la temática sobre la cual es experto, digamos. El de marketing nos va a hablar de las nuevas tendencias del marketing. No es un tema peligroso, no es nada del otro mundo. Y cuando le digamos que le vamos a hacer la entrevista, lo primero que le consultamos es si no hay problema en que demos a conocer su nombre. Obvio que nos va a decir que sí, obvio, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay ningún problema de dar a conocer el nombre del experto. Además, en nuestro trabajo está como una muestra no probabilística de sujeto experto. Entonces, se justifica y tiene que llevar. Pero si, digamos, estoy haciendo una investigación de corrupción en una institución, imagínese corrupción en una universidad pública, personal administrativo. ¿Será que aquel personal va a decir, sí, di nomás mi nombre? Y si nos va a dar el nombre, no nos va a dar la información real. Y nosotros no trabajamos en la investigación cualitativa sobre información no profunda, sino en información lo más profundamente posible. En ese caso, ¿qué nos conviene? Nos conviene no decir el nombre. Y es más, por ética le tenemos que decir a la persona que le vamos a entrevistar, no te preocupes, me estás colaborando y no va a ir tu nombre. Es más, te voy a poner un código. Y es por eso que ese ejemplo que les he mostrado estaba yendo con códigos de número de entrevista, número de paro, eso está yendo en forma manual. Atlas T automático no los va a hacer eso, en manual. Imagínese usted hacerlo. A eso me refería cuando les decía, este software, como todos los software en investigación, nos ayudan a simplificar el trabajo y a organizar para lo que han sido creados, pero nunca va a reemplazar al investigador. Entonces, en ese caso, hacerlo de manera manual, mucho Dios, poner los códigos de manera manual, son varios. Yo, para darles un ejemplo para este manual, me he puesto a hacer sobre una cancioncita. Y en la canción nomás ya me han salido no sé cuántos códigos, y una canción bien sencilla. Imagínense en documentos mucho más serios. Nos sale más, muchísimo más. Entonces, codificar es bien complejo. Ese ejemplo que les he mostrado está yendo con códigos. Número de entrevista, y la entrevista es de X persona, ¿no? Ahora, o tal, dependiendo cómo hemos trabajado. Entonces, eso yo les sugiero, ¿no? Por eso es anónima. Sobre todo cuando trabajamos temas muy delicados, porque trabaja con un yo íntimo, la investigación cualitativa, con percepciones no superficiales, sino lo más adentro. Inclusive hasta temas que no son tan malos ni tan ocultos. Por ejemplo, un emprendedor. A mí esa investigación realmente me llama hace mucho tiempo la atención. Digo, quisiera tener el tiempo de hacerla. A partir de las historias de esas mujeres en el Alto, que a mí me encantan esas señoras bien poderosas, emprendedoras, con cholets ahí. Pero cuando entremos a la historia de vida de ellas, no creo que sean pasajes muy, muy gratos que nos empiecen a contar, porque siempre hay un factor que se repite, momentos muy duros que han hecho que estas personas crezcan. Y hay momentos realmente muy duros
es que me ha pasado esto, esto y esto y esto. Y uno se admira porque han sufrido violencias, violaciones, hay de todo, abandonos. Y es eso entrar, en la investigación cualitativa entra a ese yo profundo. Y ese yo profundo, divulgarlo con nombre y apellido, es pues delicado, a no ser que la persona quiera. No creo que quiera, porque hay historias realmente muy duras. En esas muestras de éxito, hay realmente historias muy interesantes y hay unas muy duras. Hay temas de abusos desde los policías, algunas que traen mercadería, qué es lo que pasa en el medio. Entonces, hay temas que son ese yo profundo. Entonces, por eso es que estamos con códigos. A no ser que sea, como le digo, la entrevista a expertos, esas son las que generalmente van con nombre y apellido y bueno, se las trabaja. Alguna investigación que hice en pregrado, trabajé con jóvenes y como yo leí muy bien ética, decía, no puedo pues poner los nombres. Entonces yo no los codifiqué con números, a ellos los codifiqué con nombres de animales. Entonces, cada uno se reconocía porque solo yo sabía quiénes eran esos animales. Y cada vez que yo decía, porque trabajé con pura observación participante, entonces decía, conejo pensaba esto y decía esto. Solo conejo sabía quién era conejo y gata sabía quién era gata. Entonces, otro tipo de codificación mucho más, digamos, sencilla, dependiendo el estudio, pero anónima al fin, porque a veces son delicados esos temas. ¿Alguna otra duda más? No sé, o si profundizamos el tema. Como uno de los participantes decía, es interesante terminar a tiempo. Sí, mire, estamos entrando al segundo. Les dije que esta primera parte sí les voy a explicar y el día de mañana lo vamos a desarrollar más en detalle. Este tutorial, no sé si les hicieron llegar este tutorial, aunque tengo entendido que algunos recién también se añadieron. A mí me añadieron el día de hoy y después de mí vi que se añadió a otros. ¿Les tienen este tutorial? ¿O comparto otra vez? No, Por no lo favor, tengo. compártalo, No, doctora. doctora, no tenemos. Muy bien. Les voy a pasar las diapositivas. Como no tenemos plataforma porque es un curso cortito, entonces les voy a pasar las diapositivas que hemos visto y les voy a pasar en el grupo de WhatsApp este tutorial. Este tutorial tiene dos partes. Esta es la primera parte y la segunda parte es para la siguiente semana. Sí, para la siguiente semana trabajamos la segunda parte, ¿ok? Entonces, este tutorial tiene más o menos así. Espero que, bueno, me va bien cuando manejo mis tutoriales, pero veremos ahora. Primera vez que lo estoy haciendo en Atlas T, pero sí lo he hecho en InDesign, tengo en Photoshop, tengo en Illustrator, mis tutoriales. A ver, esperemos que ahora nos funcione. Tengo en Mendeley mis tutoriales, pero veremos. Este tutorial es así que les voy a pasar. Tiene de contenido, esta primera parte tiene desde qué es Atlas T, los niveles, la pantalla de inicio, el análisis exploratorio, la codificación automática. La máquina nos saca la codificación, sí, les voy a decir sí, pero no les aconsejo que se basen solo en él. Es como una idea, yo les sugiero eso. Luego, lo mismo que el análisis exploratorio, es lo mismo, es una idea, ¿ya? Para que empieces a ver de qué trata. Pero les aseguro que ustedes ya van a tener idea, incluso van a decir, no, no me ha arrojado este otro elemento, también he visto este otro, y me ratifica algunos otros. Dices, interesante, me va a ayudar a ratificar otros, pero me falta añadir otros. Así que el ser humano nunca creo que va a ser reemplazable hasta que se invente la inteligencia artificial realmente. Citas, vamos a ver cómo se hace una cita, la codificación, los diferentes tipos de código que existe y los vínculos y relaciones de las citas primero. Luego vamos a ver los otros. Aquí está la codificación deductiva. La codificación inductiva va a estar después de esto. Ya continuamos el tutorial B. Vamos a continuar con el punto 8 y así sucesivamente. ¿Ok? Ya, ¿qué más tengo?
Este tiene muy pocos lugares, tiene texto. La mayoría tiene imágenes. Pero la primera parte sí tengo que ingresar. Mañana digo, la siguiente lo continuamos, pero esta parte es la que quiero ingresar porque ya me interesa. Atlas T es un programa que se trabaja en varios idiomas. Recién el español se está trabajando. Modelos de licencia, acá tenemos que entrar. Atlas T es un programa, cuando vieron en las diapositivas, es de paga. No es gratuito. ¿Cuánto cuesta? Por 2 años, $99. Semestral, $51. Tiene versiones en grupo, que los compran, deberían de comprar las universidades. O versiones personales, o versiones que alguien se compra y distribuye para otros también. Tiene una versión gratuita. Pero esa versión gratuita, como todo lo gratuito, que ahí tienen también, aquí ya estamos entrando a la versión gratuita, de cómo usted puede obtener la versión gratuita, cómo usted tiene que apretar, haga clic acá, inicie sesión, haga esto, haga lo otro. Ya, es más o menos esta es la lógica de este tutorial. Debe crear su cuenta, revisar su correo, registrar y hasta ahí. ¿Ya? Entonces, necesitamos ya para la siguiente clase tener esto. Voy a ingresar la siguiente clase uno por uno, vamos a entrar, pero lo de malo que yo no voy a poder descargar una versión gratuita porque yo tengo mi propia versión en este computador. Entonces, sí les voy a explicar paso a paso. Lo que sí les voy a sugerir lo siguiente, y ahí me van a entender lo que les dije de las personas del interior. Acá de coordinación me decía lo siguiente, que se descarguen una versión gratuita para que hagan la practiquita, pero acá tiene una recomendación que a mí me molesta. Y dije, esto va a estar fatal, dije. Acá, la licencia de prueba, o sea, la de gratuita, solamente tiene 5 días de habilitación. Puede utilizar en 90 días, en 3 meses, pero solamente 5 días puede usarlo. Luego de eso, dice, solamente va a poder subir 10 documentos, 50 presupuestos, o sea, son más o menos citas, 25 códigos y 2 notas. Ya le está limitando. Luego de esos 5 días, solamente esto va a poder hacer. ¿Qué hacemos los demás? Yo no puedo comprar esto porque usted vio es $99, $51 y no. ¿Qué estamos haciendo? Y por eso mejor para el final les sugiero lo siguiente. De la Universidad de la UMSA, a los que están, colegas que están acá en La Paz, al lado hay un callejoncito donde siempre encontramos softwares. Este software de Atlas T existe en una versión piratita y tiene con su craqueado. Yo les sugiero que lo adquieran y lo instalen, porque esa versión funciona con todas las reglas y no solamente 10 documentos, sino funciona más herramientas. Mi problema va a ser para las personas que están en el interior. Entonces, no sé dónde habrá en el interior. Esa era mi consulta final que les quería hacer. Porque para usar esto no hay que tener el software, hay que tenerlo instalado y empezarlo a usar. Eso les quería decir. Porque yo les voy a enseñar a descargarla de prueba gratuita. Digamos, va a ser el día jueves. Ya haremos, bla, bla, bla. Se descarga, ya lo he podido, ya. Esto más revisar, esto, ya listo, lo vamos a lograr. Entre jueves y viernes lo van a instalar. 5 días para la siguiente semana ya van a tener menos herramientas para usar y para hacer la práctica. Porque no se olviden que la tercera semana es un trabajo final para demostrar cómo usan este software. Entonces yo les propongo, sobre todo los que están en La Paz, fácilmente lo tienen, no cuesta mucho. Si no me equivoco es 10 o 15 bolivianos, no es mucho el software. Y lo encuentran ahí al ladito. Para los del interior, ese es mi problema. Doctora,
Yo he Eh, estado en las universidades de la Zené Moreno y de la San Simón, y en los alrededores igual venden que la UNSA, sí, debe haber. software pirata. Entonces, no hay problema, doctora. Ay, muy En bien. todo, que se vayan por las universidades públicas a los alrededores y ahí encuentran. En todas las universidades de los 9 departamentos. Yo también creo eso. Entonces, yo les pido mejor si para este jueves ya lo empezamos a tener para empezarlo a usar, porque después de esto ya tengo para pantalla de inicio, ya empezamos, digamos, el uso poco a poquito. Veremos el ritmo que tenemos y empezamos a usar ya el software, ya poco a poquito para usarlo, lo que tenemos. Como dice el colega, me parece que sí es esa una opción. Estamos con la versión 9. Si alguien encontrase la 7, no tengo problema. Tiene las mismas herramientas, solamente que tiene en otro tipo de bandejita. Yo usaba la 7 anteriormente, entonces por eso sé, esta la 9, hay varios elementos que los ha simplificado y eso es lo bueno. Ya no damos tantas vueltas para hacer. En la 7 tiene más vueltas, más elementos que yo me acuerdo que tenía que buscar y hacía, tenía otras ventanitas. La 9 ha obviado varios elementos. Entonces ya lo más automático es la 9. Sería ideal que consigan la 9, pero si consiguen la 7, no hay problema tampoco. Digamos, si no hay siempre, digamos, en tal lugar. Entonces, eso veríamos. Yo les pido, por favor, esa partecita es la que no hemos podido solucionar y coordinación me dijo que, bueno, que descarguen el software gratuito y es por eso que esta partecita sí se los armé para descarga gratuita, pero con las limitaciones que tiene y eso les estoy advirtiendo, ¿no? Siempre pasa eso. Tiene versión en nube también, no siempre descarga en el escritorio, pero la versión en nube también a veces tiene ciertos problemas. Entonces, esta es de descarga en escritorio, pero es de prueba, ¿ok? Una pregunta más, doctora. Ujú. ¿Dónde va a pasar el video o dónde Ah, enlace? todo lo vamos a hacer en el grupo. Como no tenemos nosotros, bien que me ha dicho eso, apagaremos también el video, ¿ya? Como no tenemos una plataforma específica porque es un curso corto, entonces en el grupo de WhatsApp se pasa todo, ¿ya? Por favor. Voy